que sin duda, pusimos Cena de Pacto 2026. Así que si es 2026 es porque también va a haber una 2027. Para que usted pueda estar participando y no se quede fuera de esto, del comunión, del compartir, del disfrute de Cristo también fuera de este escenario, fuera de este ambiente, sino con los hermanos. Así que es muy bonito y como decía, quizás hoy, yo digo, puede ser el antidiscurso, la antipredicación para hoy, porque es una palabra que Dios venía hablando, la estuve compartiendo incluso con el discipulado inicial, avanzando un poquito el día viernes con ellas, que están comenzando. Ahí me fijé que estaban compartiendo el enlace. Hágalo, fíjese y compártalo también con sus amistades, compártalo en sus estados para que también este mensaje pueda llegar a todo lugar. Y así como están sentaditos, vamos a orar nuevamente. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, queremos honrar y bendecir. A eso hemos venido hoy, a pasar tiempo contigo, a poder disfrutarte, a darte gracias, a declarar, como algunos ya lo han dicho, que eres fiel, que eres bueno. Yo podría, que tu misericordia es para siempre. A declarar, Señor mi Dios, que eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y que no queremos que nada nos limite, nos interrumpa, ya sea ideas preconcebidas, ya sea prejuicios. Señor, que no haya nada, solamente que sea respaldada tu palabra con tu Santo Espíritu. Que sea respaldada esta tu hija, tu sierva, con tu presencia también, Señor. Oramos, amado, para que esta palabra sea bien recibida en los corazones. Oramos, Señor mi Dios, y pedimos que los que a lo mejor vienen por primera vez y que no han tenido un encuentro contigo, hoy sea el lugar. Hoy sea el momento. Oramos, mi Dios, que a lo mejor otros que también han venido por primera, segunda vez, que hagan de este lugar su casa, que hagan de este lugar su familia. Oramos, Señor, mi Dios, para que te glorifiques, para que tu presencia se mueva con toda libertad. Oramos, Señor, mi Dios, para que podamos recibir y gozarnos, Señor, en tu palabra. Y cómo nos vas alineando, ajustando cada vez más, Señor mi amado, a tu diseño. En el nombre de Jesús. Oramos y reprendemos con la autoridad que usted ha delegado, Señor, sobre esta tu sierva, para reprender y cancelar todo pensamiento que no viene de ti. Para reprender y cancelar toda mentira que viene de las tinieblas. Toda distracción que se quiera venir y manifestar, que limite, que impida que tu palabra corra con toda libertad, Señor. En el nombre de Jesús. Y a ti sea dada toda honra, toda gloria y toda la alabanza en tu nombre, Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. A eso hemos venido. A eso hemos venido, como decía, a adorarle, a bendecirle, a pasar tiempo con Él. Es bonito, como decíamos ayer, que es lindo cuando los hermanos se juntan en armonía a disfrutar de nuestro Dios. Pero esta hora, este tiempo, usted ponga atención a todo lo que el Señor quiere hablarnos. Yo no sé si está ahí puesto, bueno, el título del mensaje, el diseño del mensaje, pero el afiche me refiero, ¿no lo van a poner? No lo van a poner, ya. Yo se los digo, de seguidor a discípulo, de seguidor a discípulo. Y hoy día vamos a tratar, ¿cómo decirlo?, de desmitificar, vamos a tratar de aclarar y vamos a tratar de mostrar el diseño que Dios nos trajo aquí a la tierra para mostrar lo que es un verdadero discípulo. ¿Y saben qué? Para eso
tenemos que sacarnos la idea. Tenemos que venir con una mente muy dispuesta y muy abierta, y en esa comunión y sintiendo esa presencia de Dios, en esa disposición y en una disponibilidad de mente para poder recibir la palabra que viene del cielo. La palabra que viene de Dios y mostrar. Yo les decía en el discipulado el viernes inicial. ¿Y por qué inicial? Porque recién están conociendo al Señor. Y yo les dije, quiero enseñarles esto hoy, ahora, que cada vez lo entiendan más, porque quiero que crezcan derechitas, porque quiero que crezcan bien formadas y no con ideas que usted vio pero nunca entendió. Que usted seguramente vio, pero no se le explicó. Entonces, como no lo entendió bien, lo empezó a vivir o a hacer a su manera. Hoy, a través de la Escritura, nosotros vamos a aprender cuál es ese verdadero diseño, que está muy, de verdad que les digo, muy lejos de lo que nosotros podemos entender. Porque este discipulado, les digo, el de ser discípulo, no es a nuestra manera. Es a la manera de Dios. Y hoy vamos a entender un poquito más lo que significa a la manera de Dios. Así que y les invito para que puedan estar compartiendo en el libro de Lucas, en el capítulo 14. Esto en sí, más que todo, los que han estudiado y han aprendido, porque nuestra casa es una casa con un diseño paternal, cómo Jesús se relacionaba con Dios Padre, y tratamos de hablarlo en esa misma línea, pero y lo que voy a compartir, como digo, para los que ya llevan un tiempo y lo entienden, esto no es de mi autoría. Esto es lo que voy a estar compartiendo, sino es lo que uno está viviendo, pero sí obviamente de nuestro pastor, el apóstol Juan Andrés Buzo, a quien se le reveló este diseño, y yo les digo, nos ha hecho bien, verdaderamente. Lucas, en la traducción Reina Valera, capítulo 14, del verso 25, dice: grandes multitudes iban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, yo creo que venían todos, mira, yo me imagino estas cosas así. Jesús viene, están todos conversando, y grandes multitudes. Y venían y de repente así como que, ay, tengo que dejar esto claro porque es mucha gente la que me está siguiendo. Y de repente, y volviéndose. Y ahí es cuando empieza a aclarar cuál es esa forma, o cómo debe ser esa forma para los que le querían seguir. Por eso dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es lo primero que quiere dejar claro. Por eso les digo, este es una antipredicación, es un antimensaje. Porque ya sin duda la misma palabra empieza a hablar a sus corazones. Porque qué palabra tan fuerte, si no somos capaces de aborrecer a nuestro padre y nuestra madre. Y nosotros a veces los predicadores queremos como aclarar y bajarle un poquito la intensidad de esa palabra. Pero todos entendemos lo que es aborrecer. En la escritura y en el original, más que todo quiere decir quien ama menos, quien no ama menos. Pero dice después en el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, otra vez dice, no puede ser mi discípulo. 28. Y aquí es donde hace una figura donde está dando un ejemplo, y es con la intención que cada uno analice si realmente quiere ser ese discípulo o solamente ese seguidor. Porque dice en el 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla,
todos los que lo vean comiencen a hacer burla, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y esto también es una palabra que te puede confrontar. A mí lo hace. Lo hace porque en algunos momentos pueden decir, ya cuando llevamos un poquito más tiempo, cuando vemos que gente llega y está un tiempo con nosotros y después ya no más, y es por la demanda que la misma palabra te está llevando. Por eso decía que es quitarte la idea de lo que tú crees que es ser un discípulo. Y muchas veces nosotros mismos nos autodenominamos, autonombramos, autollamamos que somos discípulos de Jesús o discípulos de tal. Pero cumplimos muy pocas lo que esta demanda. Porque la primera es, si no eres capaz de amar menos a tu familia, no puedes ser mi discípulo. Si no eres capaz de tomar tu cruz, no eres mi discípulo. Y muchas veces cuando nosotros nos estamos pasando dificultades, lo primero que queremos hacer es renunciar. Lo primero que queremos hacer es dejar todo. Entonces, como decir, no eres mi discípulo. ¿Qué piensa? ¿Que sí? No, no eres mi discípulo. Como decía, esta es una tremenda declaración de parte de Jesús ante esa multitud que lo seguía, pero que por pensar o por verlo, yo digo, Jesús no quería engañar a nadie. El seguirle había un costo. El seguirle había que pagar un precio. El seguirle había un esfuerzo mayor que nuestro entendimiento lo podría tener. ¿Y por qué? Porque a veces nosotros, como decía, vemos a otros creyentes viviendo una vida liviana, relajada, normal, por decirlo de una manera, y el que como no se le ha explicado, como no se le ha enseñado, o a lo mejor no lo ha entendido, sigue viviendo de esa misma manera. Y el diseño, ¿qué pasa? Se va distorsionando. Ese diseño de Dios impecable se va dañando. Y mi esposo siempre dice, la verdad que el diseño de Dios es perfecto. No tiene nada falente. Los falentes somos nosotros. Y somos nosotros quienes dañamos ese diseño. Pero bueno es Dios, que hoy estamos aprendiendo. Por eso decía, es quitarse la idea. Entonces aquí, como decía, es una tremenda declaración y yo digo precisa para esta reunión, porque dice que grandes multitudes, donde había la multitud y estaban los discípulos. Bueno, aquí también. Aquí hay seguidores y aquí hay discípulos. Es el mismo escenario. Nuestro anhelo a través de este aprendizaje es que a lo mejor los que le seguían como más de lejito, de verdad quieran comprometerse para ser discípulos de Jesucristo. Ese es el plan. Ese es el plan de Dios. Esa es la idea de Dios. Entonces, como decía, estamos en el escenario y aquí también están esos seguidores, están estos discípulos de Jesús. Y para comprender este pasaje, ¿saben qué? Es necesario, como decía, despojarnos de toda idea que nosotros pudiéramos entender como un discípulo o lo que es un discípulo. Despojarnos de todo lo que nosotros habíamos aprendido. Por eso Jesús se detiene y le habla a la multitud. No sea que a lo mejor estaban entendiendo mal y solamente le estaban siguiendo. ¿Por qué? Por lo que podían obtener de él. Sus favores, sus milagros, su poder, sanidad, restauración, liberación. Entonces Jesús quería hacer esa aclaración. Y cuando yo lo escribía, yo más o menos meditaba en esto y escribí como dije, creo que es uno de los predicaciones
menos populares que voy a hacer, voy a compartir con ustedes, porque yo decía, y de verdad, queriendo ser bien clara, no sea que, porque pueden suceder varias cosas, o se van todos, o se quedan algunos, porque uno poniendo la mirada y el cuidado en la gente, a veces no habla tan claramente. ¿Por qué? Para que no se incomode, para que no se vaya. Y de verdad, con todo el respeto, lo que menos quiero es faltarle el respeto. Lo que menos quiero. Pero sí quiero hablar claro a cada uno de ustedes. Dios me lo va a demandar. Y la multitud le seguía, como decía, solamente porque podían recibir de él lo que necesitaban en ese momento. Sanidad, paz, liberación, recursos. Todo lo que usted pueda pensar y las razones por la tristeza por las que usted llegó a conocer, a buscar de Dios, y cuando ya recibió eso se quedó quieto. A lo mejor venía con depresión y gloria a Dios, esa depresión se fue, pero se quedó quieto. O a lo mejor usted venía con problemas económicos y Dios le dio un trabajo y se quedó quieto. Y tantas otras cosas. Rogamos para que el Espíritu Santo pudiera hoy, en esta hora, hablarles a cada uno de ustedes, ministrarles a través de la palabra. Y me gusta porque siempre digo yo y ocupo mucho estos pasajes. Y antes de Lucas capítulo 14 hay un Lucas capítulo 9, del 23 al 24, que dice Jesús, pero en esta ocasión Jesús le estaba hablando a sus discípulos, no a la multitud. Y Jesús venía hablándoles ¿de qué? De lo que le iba a pasar a él con respecto a su muerte. Entonces Pedro le dijo, ay, por favor, que no te pase esto, Señor. Entonces cuando les habla, y solamente le estaba hablando a los apóstoles, a sus apóstoles, dice en el 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nuevamente, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Él estaba hablando de lo que significaba en realidad venir a cumplir el propósito por el cual él había venido aquí a la tierra. Dice que, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Por eso en esto él estaba hablando. Y yo me detuve un poquito más para analizar y buscar estas demandas que Jesús estaba haciendo. La primera es cuando habla, ¿qué significa realmente? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Saben qué? Es un llamado fundamental para el que quiera ser discípulo, no seguidor, discípulo. Niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz cada día y sígame. Es recién ahí. Y Jesús, en este llamado fundamental para que un cristiano, un creyente, quiera discipularse o comience a discipularse. ¿Y qué significa niegues? Es rendir su voluntad, la suya. Porque, por ejemplo, podemos decir, Dios te manda a que perdones, no quieres hacerlo. Y tienes todos los argumentos para hacerlo. Pero antes de que te dijera, hey, ¿me quieres seguir? Tienes que entender que esto es sí o sí. No es si quiero o no quiero, esto es sí o sí. Santificarte, sí o sí. No lo sé si es aquí que allá. Obedecer es sí o sí. Esto es ser discípulo. No es cuando quiera, no es cuando tenga tiempo, no es cuando tenga ganas. Y sobre todo, que lo que nos puede confrontar es cuando también se trata de nuestros placeres, de nuestros deseos, de nuestros seres queridos, es ponerlo a ellos antes que a Cristo. Esto él lo estaba aclarando. Y esta casa ministerial, hemos recibido muchas promesas de que crecerá y así lo vemos y así está siendo.
Pero con todo el corazón, como padres de esta casa, los pastores, queremos que esta casa crezca con cimientos firmes, fuertes e intransables. Y aquí entran todos ustedes. No a medias, no cuando usted quiera. Esa parte del evangelio no existe en ninguna parte. Por eso habla, y es lo primero que demanda: niégate a ti mismo, niégate a tus sueños, niégate a tus planes. Y aquí es cuando todos empezamos a ser confrontados. Porque el tiempo, y mis proyectos, y esto, y lo otro. Pero si Dios nos ha prometido una casa grande, la va a hacer. ¿Con usted o sin usted? Hoy, no sé si me van a invitar a predicar otra vez. No sé si me van a predicar. Un caco. No, Dios quiera que no. Entonces, mira, para poder entender estos tres elementos que salen en estos pasajes, el negarse a sí mismo, como decía, es renunciar a uno mismo. ¿A qué? Al ego, a los deseos egocéntricos, personales, de uno, que cada uno tiene, el control de su propia vida, poniendo como prioridades antes que a Dios. Eso es negarse a sí mismo. ¿Qué significa el tomar su cruz? En la época romana, los condenados que eran, llevaban el madero de su propia ejecución. Bueno, Cristo la cargó. Y simbólicamente significa estar dispuesto a morir al pecado y a soportar el rechazo o las dificultades por la causa de la fe. Eso es, toma tu cruz. Eso es. Y seguirme implica, obviamente, seguir la forma, el estilo de vida de Jesús. El amor, la obediencia de Jesús. La santidad de Jesús, la comunión con el Padre de Jesús, caminando diariamente tras sus pasos. Entonces a mí me encanta recordar o pensar siempre cómo Dios ha ministrado mi vida a través de los ejemplos que yo se los he compartido con respecto a este diseño, al diseño de Dios. Porque para mí seguir, si yo estoy caminando, en esta misma línea, me encanta usar esta línea, estoy más derechita. Si yo estoy caminando, yo miro y tengo que ver que alguien me esté siguiendo y esté caminando dando los mismos pasos que estoy dando yo. Y como decía, me gustaba cuando el pastor, mi esposo, y los niños estaban pequeños, y él se ponía de las manos así, en casa, y se ponía en toda la sala, el living ahí, y caminaba así, orando, y él oraba en lengua y todo. Y Felipe y David hacían lo mismo detrás de él, lo mismo, en los mismos pasos, todo detrás de él. Ellos no hablaban en lengua, pero estaban siguiendo al papá. Eso es seguir los pasos de quien te están formando, es seguir los pasos de quien te está moldeando. ¿Para qué? Para alcanzar el carácter de Cristo. No, seguirme no es así, pero la pastora está caminando muy despacio, muy lento o muy rápido, lo que sea. No, yo espero. No, yo voy para acá. No, yo la sigo. Así de repente no. No es la forma. En lo que está llamando obviamente a un discípulo, de acuerdo a las Escrituras. Por eso hablaba que verdadero discípulo, verdadero hijo. Y como digo, usted puede tener su idea, usted puede tener su forma, usted puede tener cómo quiera hacer las cosas. Y yo siempre digo, está bien. ¿Y por qué digo está bien? Porque de una manera u otra me estoy asegurando yo de hablar las cosas correctamente, pero es su responsabilidad como usted lo haga. Y no me voy a pelear con usted cómo lo está haciendo. Si le decimos, los domingos es para congregarse. No domingo por medio, no a veces, es para congregarse.
Entonces, no, es que tuve que hacer esto. Está bien, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a poner a pelear. Ganas me dan a veces, pero no. Entonces, cuando habla de esta forma, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y de seguirle de esta manera. No es a la nuestra, ¿se fija? Y la verdad que en esto tengo tan claro esto, que a usted le puede costar el Evangelio. A mí me cuesta el Evangelio. El Evangelio no es fácil. El Evangelio sí, obviamente me trae paz, me da seguridad por quien camina conmigo, que es Cristo. Pero el Evangelio no es fácil. No es fácil cuando se produce la lucha de querer hacer la voluntad de Dios o de no querer hacer la voluntad de Dios. Pero solamente basta con una decisión. Por eso Jesús se quiso asegurar. Tú me quieres seguir, pero es a esta manera, a esta forma. No es cuando a ti se te ocurra. Y que si cuesta, pero cada día usted se presenta delante de Dios, en esa comunión tempranamente, Él nos irá transformando. Él nos irá cambiando. Porque no es con nuestras fuerzas. Cuando hablo que no es a mi manera, es cuando dejo que Jesucristo, el Espíritu Santo en este caso, obre y me ayude a vencer, que me ayude a avanzar, pero porque yo me estoy disponiendo, porque yo me estoy doblegando, porque yo me estoy rindiendo, porque yo me estoy dejando transformar. Esto cuando habla, y tiene que ser ¿a qué? ¿Transformarse a quién? Al carácter de Cristo. Y como decía, Jesús hizo una tremenda, a mí me encanta, miren, Jesús, si bien tenía primero toda una multitud que le seguía, empezó a hablar clarito, ya no eran tantos, pero sí después los discípulos que le seguían era otra cantidad, un buen número, así como varios. Pero cuando Jesús iba hablando y enseñando que usted debía valorar lo que significaba el reino de los cielos, era como un tesoro escondido, como una moneda, que cuando te va enseñando que tú eres la luz del mundo, que tú eres la sal de la tierra, y todo eso hablaba de testimonio, de santificación, de consagración, y cuando hablaba de la búsqueda, y cuando lo hablaba que tenían que orar y todo, iba con un buen grupo, y siempre digo acá, pero muchos de ellos hubo un momento en que se fueron, y se fueron tristes. Se fueron tristes porque no dieron con la talla, con la exigencia que Jesús estaba demandando. Pero por eso es que se fueron, Jesús no le bajó ni medio centímetro a la exigencia. Porque de hecho, siempre digo a Pedro de haber tenido una cara así como, ¿por qué se van? Y Jesús los miró y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y yo creo que le iba a abrir la puerta. ¿Te fijas? Él no transó. Él no le bajó. ¿Por qué debiéramos hacerlo nosotros? Si Él es nuestro diseño, si Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Por qué yo debiera vivir en la conformidad, en la mediocridad? ¿Por qué yo debiera vivir todavía luchando, queriendo hacer las cosas a mi manera, si Jesús dejó las cosas tan claras? Y solamente es rendirnos. Pedro se salvó porque dio la tremenda, reconoció. Y esto es lo importante, yo creo que hace la diferencia para que nosotros tengamos el ánimo, el carácter, la determinación para seguirle. Porque Pedro le dice, bueno, ¿y a dónde? No. ¿A dónde más podríamos ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces cuando entendemos, valoramos, comprendemos ese poder en la palabra y ese poder que hay, esa promesa que hay de la vida eterna, debemos valorar
todas las palabras que Jesús tiene para nosotros. Y no ya media, o esto sí y esto no. Es todo, es absolutamente todo. Ayer hablábamos que cuando Dios mandaba y tenía, antes de salir el pueblo de Israel de Egipto, debían comerse todo el cordero. Y decía, y con hierbas amargas. Yo busqué cuáles eran varias hierbas amargas. Y son varias conocidas nuestras, pero era todo el cordero. Eso significa incluso hasta las cosas que no nos gusten. Pero es comerlo todo. El evangelio, sí, imagínate. Todo. Absolutamente todo. Y esto es lo que habla de la vida en Cristo, es todo. No es esto bueno y esto malo. Por eso dice, cada día tienes que ir muriendo. Cada día te tienes que ir negando. Pero eso no sale una determinación de nosotros, sale una determinación en la comunión. El Espíritu Santo es el que nos ayuda para poder vencer cada día, para poder seguir caminando, para seguir venciendo, para seguir avanzando. Porque hay un propósito mayor. ¿Irnos al cielo? No. Eso también es bueno, viene con junto en el paquete. El propósito es que otros conozcan de Cristo. Pero es tan importante que les mostremos un evangelio puro, un evangelio que no tranza. Porque eso decía yo, Jesús, si bien toda una multitud, algunos discípulos, otros estaban yendo, quedaron 12. Pero esos 12, menos uno, ya sabemos quién, tomaron tanto el carácter de Cristo que solo con esos bastó para que el evangelio puro sea predicado hasta estos días. Hasta estos días. Solo 12. ¿Quién se queda y quién se va? Habemos más de 12. Dios quiere que entremos todos, pero a la manera de Él, no a la nuestra. Yo siempre digo, a Cristo, al Señor. Es tan importante porque tiene que predicarse y mostrarse y enseñarse y formarse el carácter de Cristo en nosotros. Es por la tarea, porque como digo, hay un diseño establecido que lo siguió. Dios Padre cuando mandó a Jesús, Jesús lo decía muchas veces, yo no digo nada que mi Padre no me dice que no diga. No sé si lo dije bien. O yo no hago nada que mi Padre no me dice que yo haga. Todo estaba guiado. Esto no era, hoy se me ocurrió algo. Estaba guiado, estaba direccionado. El Hijo de Dios fue capaz de sujetarse, fue capaz de rendirse, porque había un propósito, un plan para cumplir, que Él tenía que morir en la cruz por nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a cumplir ese propósito. Pero lo cumpliremos a cabalidad, de acuerdo a la manera que Él quiere, que Él necesita. Ese es el tema. Siempre digo, a veces nos dan ganas algunas, como hablábamos cuando preparábamos, organizábamos la cena de pacto, a algunas les gusta trabajar sola porque sienten que lo hacen mejor. Pero, y es cierto, muchas veces nos gusta hacer las cosas porque creemos que nos hace mejor. Pero Dios confió en nosotros. Yo digo, Dios tiene más fe en nosotros que nosotros en nosotros mismos. Pero Él confió en nosotros para llevar esta tarea. Pero de acuerdo a esa demanda, a la de Él, de acuerdo a ese diseño. Negarse, tomar la cruz y seguirle. Poner en prioridad de todas las cosas a Él. Y viene todo lo demás en segundo lugar.
A veces tememos, ay no, ¿y si lo hago? Pero adelante, antes que esto declarábamos, Dios es bueno, amén, decía, Dios es fiel, amén. Entonces no temamos de rendirle toda nuestra vida, todos nuestros planes al Señor, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él no se olvida de sus pactos. No se olvida de las promesas que tiene para nosotros sus hijos. Entonces, ¿por qué debiéramos temer? ¿Por qué debiéramos desconfiar? Si usted tiene una plena comunión con el Padre, Él es quien le va a mostrar, y una plena comunión con el Espíritu Santo, quien revela todas las cosas. ¿Por qué debiéramos temer? ¿Qué estamos esperando para determinarnos y poder decir, hey, he aquí un discípulo en las buenas y en las malas, para siempre y por siempre, un testigo de Cristo, para que otros te conozcan a través de mi vida? ¿Y qué sucede en un general? Hay gente que está al lado tuyo y ni sabe que eres creyente. No porque no lo digas necesariamente, es porque no se te nota. Y decimos que sí, somos cristianos. Y decimos que sí, que somos creyentes. Nos autodenominamos, pero debemos vivir la vida de Cristo para poder decirlo, porque se va a mostrar. Yo les digo, no con dichos, sino con hechos. Entonces, aquí había uno, me encanta. Pablo, cuando declara de Timoteo, en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22, dice, Pablo mandando una carta a la iglesia de Filipo, que él estaba preso, pero él dice, Pablo, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y aquí habla de Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo estaba cumpliendo los sueños de Pablo. No estaba cumpliendo sus sueños. Timoteo estaba yendo a Filipo para saber cómo ellos estaban, para darle a conocer esas noticias a Pablo. Y el Evangelio, con este diseño paternal, hace que los hijos, por eso dice en el Proverbios 23, versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren por tus ojos mis caminos. Dame tus sueños, dame tu corazón, dame tus sueños, dame tus proyectos, dame tus anhelos. Y mira, como yo voy haciendo las cosas, así tú también anda haciéndolas. Cuando todavía no nos rindamos a Él y todavía que queramos poner nuestros sueños, nuestros planes, no somos esos discípulos. No lo somos. Solamente todavía están en la lista de los seguidores. Pero mira qué lindo. Porque también hablo de esto siempre. Jesús sintió compasión de la multitud. Le seguían, le estaban siguiendo. ¿Por qué? Por lo que dijimos, las señales, los prodigios, los milagros. Y como lo seguían, obviamente en algún momento tuvieron hambre y Jesús quiso saciar esa necesidad e hizo el milagro, el gran milagro de los panes y los peces, donde les proveyó a todos. Y Jesús hizo el milagro. Pero ¿con quién pasó tiempo después? Dice, y apartándose con sus discípulos. A quienes se les revela el reino es a los discípulos. No a los hijos de Dios, porque todos podemos ser hijos de Dios. Es a los discípulos.
Es a los verdaderos hijos. Se les revela el reino. De otra manera, usted solamente está viviendo, amando a Dios, buscándole, pero no teniendo esa relación donde se disponga, se niegue, se rinda para entregarle su fortaleza, para entregarle su pecado, para entregarle, como decía adelante, sus sueños, para entregarle todo a usted, todo lo suyo, y que Dios haga, y adivinen, con nosotros, aquí en la tierra. Tres amén. Bien, vamos tres. Este diseño confronta. Este diseño confronta. Este diseño incomoda. De verdad que sí, incomoda. Porque te quiere quitar toda estructura humana que estorba. Toda estructura individualista, egoísta, egocéntrica. Y religiosa, gracias, y religiosa. Y creo que es la que más cuesta. Porque los fariseos ninguno se convirtió. Uno que otro. Es la que más cuesta. Entonces hoy despojémonos de todas esas ideas preconcebidas. Pero también dispongámonos a ponernos en la línea del discipulado. Para ser discípulos. Esta casa, ¿sabe qué? Es de discípulos. Esta casa tiene discípulos. Esta casa tiene discipulados, donde te enseñan no solo la Escritura, sino a vivir la Escritura. Donde nos aseguramos que está siendo formado. Y donde incomoda, y donde incomoda, y donde incomoda, es donde Dios dice, ahí métete, métete. ¿Y saben qué? No se puede meter cualquiera. Tu hermano no. Tiene que ser el hombre y la mujer de Dios que ha puesto, en este caso, en este lugar, para que esa incomodidad usted la suelte. Usted la suelte. Por eso cuando decimos, ¿saben qué? Con toda tranquilidad, con toda confianza, sabiendo que vamos a dar cuenta a Dios. Pero usted está en un buen lugar. Y no se trata de nosotros, se trata del diseño, que aquí es donde queremos exaltar, glorificar el nombre de Jesús, pero no a nuestra manera, no a nuestra forma, pero que usted se disponga, se disponga. Entonces solamente, como decía, Pablo tenía varios discípulos y en algunos momentos en su exigencia se quedó sin ningún discípulo. Cuando en otra carta le decía, hey, ven, le decía a Timoteo, ven pronto a verme, que aquí ya todos me han dejado. Pablo. Así que, ¿qué me espera? Si le pasó a Pablo, no me va a pasar a mí. Bueno, ya nos pasó una vez. Pero me refiero a esto. ¿Y saben qué? ¿Cuál puede ser la señal de los que son seguidores y no se dan cuenta? No se dan cuenta porque piensan que como ven videos de pastores, de predicaciones, frases muy bonitas en los reels, pero aquí es donde viene la confusión. Y nos conformamos solamente con eso. Pero ¿saben qué? Esos videos de esos predicadores no lo conocen a usted. Quien lo conocemos somos nosotros. Entonces a lo mejor usted dice, no, yo tengo un llamado de profeta, me voy. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque yo estaba escuchando y me dijeron que era profeta y yo sentí que era profeta. Y capaz que sí, de verdad. Pero no el tiempo. Primero formarse en una casa, con una familia estable, con cimientos estables. Y a veces porque nos deslumbramos por las multitudes. ¡Wow! Aquí hay una casa grande. ¿Saben lo que me dice nuestro padre ministerial, el apóstol Juan Andrés? Para que ustedes sepan. Lo dijo él, no lo digo yo. Pero también lo creo. La iglesia en sí no es esta.
de los domingos. La iglesia verdadera es la de los discipulados. Esa es la iglesia verdadera. Los demás somos gente que estamos adorando a Dios. Pero la verdadera iglesia del Señor es la que se forma. La que se forma. Y en eso hay está la promesa. La promesa cuando a Abraham se le promete una multitud. Y quiso pegarle una ayudadita a Dios. Porque estaba enfocado en la multitud. Porque estaba enfocado en la descendencia. Y se metió a una tienda contraria, una tienda aparte, la tienda de Agar. La tienda de la promesa era la de Sara. Pero él quería la multitud, quería la herencia, quería la descendencia, perdón. Y quiso apurar los planes y se metió a la tienda. Muchas veces nosotros queremos también estar en esos lugares, quizás de mayor popularidad, pero la promesa está en el diseño. Ahí está la promesa. Usted camine, haga bien las cosas y van a venir los resultados. Va a venir la bendición. Va a venir el establecerse. Va a venir el crecimiento. Va a venir el desarrollo espiritual, la madurez espiritual. Poco a poco, pagando un precio. No, es que yo quiero ser predicador, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Sí, pero primero acá, en la formación de rodillas delante de Dios, en la presencia de Dios. Pongámonos en pie. Por eso les decía, quizás es el anti-mensaje. Y como decía adelante, es hermoso ver este lugar lleno. Y a veces esos lugares llenos nos pueden deslumbrar. Pero Dios se agrada de discípulos rendidos. No de una multitud que lo sigue solamente para poder obtener algo de Él. Sino más bien dispuestos y disponibles en todo, con todo, para la extensión del reino, para la manifestación gloriosa de su presencia. Y la intención de este mensaje no es para hacer ni división ni separación, para que usted se sienta, hoy yo estoy en este lado o yo estoy en el otro lado. No, para nada. Líbreme, Dios. Este mensaje es para los que no se han determinado aún, se determinen a ser estos discípulos. No los discípulos, como decía, de los que usted ha pensado, de los que usted cree, sino ser estos discípulos. Discípulos que quieren poner a Dios en primer lugar, quieren vivir una vida santa, quieren vivir una vida correcta, quieren vivir una vida de búsqueda y para conocer al Padre. Por eso digo, no, para nada es un mensaje de separación. Es hacer que usted se defina, como le digo, pero a nosotros, como sus padres ministeriales de esta casa, es a quien nos corresponde poder formarlo, para que usted vaya creciendo. Han habido algunos que han llegado en diferentes situaciones. Y claro, los trajo una tristeza, los trajo una depresión, los trajo un matrimonio agónico, los trajo una enfermedad. Y Dios obró en sus vidas, hizo el milagro, pero eso mismo hizo que empezara una búsqueda más profunda. Y se enamoraron de Jesús. Se enamoraron de Él y comenzaron ese amor, los hizo que se empezaran a rendir y comenzaran ya a ponerlo a Él en primer lugar y se dispusieron a servirle
y se dispusieron a avanzar y a negarse a sí mismos. Pero todo comenzó de una decisión. Todo comenzó en eso. Por eso cuando se dice que la paternidad, como decía adelante, confronta y porque también nos define, ¿pero para qué? Para que usted reine, para que usted reciba la bendición que Dios tiene para su vida, para su familia, para que usted pueda influir sobre otros, para que usted sea esa luz en medio de las tinieblas, para que su vida sea transformada a tal nivel que impacte la vida de otro y quiera tener lo que usted tiene. Que en medio de las pruebas usted está en gozo, usted está calmado, usted está confiando. Que en medio de las dificultades usted sigue declarando que Jesús es el Señor. ¿Usted cree que eso no atrae? Cuando hay un mundo afuera de mucha dificultad, de mucha incertidumbre, de muchos temores, sobre todo los tiempos que estamos viviendo, cuando hay uno que dice, yo he decidido creer y el Señor me...